En este canal revelamos lo que muchos prefieren ocultar. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en la oscuridad. Comenzamos. Capítulo 1. El aire en Gualeguaychú aquella madrugada parecía cargado de un silencio espeso, un silencio que suele preceder a los acontecimientos que, sin saberlo, alteran el rumbo de una comunidad para siempre. Las luces de las calles laterales apenas iluminaban la penumbra y los últimos sonidos de la ciudad, motos que regresaban de alguna reunión, voces apagadas después de la fiesta, se desvanecían lentamente. En medio de esa calma aparente, estaba a punto de escribirse un capítulo de la historia criminal argentina que conmocionaría no solo a Entre Ríos, sino a todo el país. Una historia que no comenzó con disparos, sino mucho antes, con una relación entre dos jóvenes que, en apariencia, llevaban vidas normales, pero que guardaban bajo la superficie un torbellino de tensiones, contradicciones y emociones contenidas. La historia de Nair Galarza y Fernando Pastorizo no puede entenderse sin regresar al principio, sin volver a la infancia de ella, al entorno familiar en el que creció, a los primeros años de una adolescencia marcada por la mirada de una ciudad pequeña donde cada gesto, cada rumor y cada historia circulan como un eco persistente. Nair nació el 11 de septiembre de 1998 en una familia que, al menos de puertas afuera, representaba cierta estabilidad. Su padre, Marcelo Galarza, era policía de la provincia de Entre Ríos, un hombre rígido, formado en la disciplina de las fuerzas, que sabía del poder de portar un uniforme en un lugar donde la autoridad aún tenía un peso determinante. Su madre, Yamina Crow, cumplía el papel de sostén más silencioso, presente en la vida cotidiana de la hija, pero siempre bajo la sombra de un esposo que, como tantos policías en ciudades pequeñas, acumulaba tanto respeto como temor. La figura paterna sería un eje ineludible en la construcción de la personalidad de Nair. La presencia de un arma en el hogar, de una autoridad permanente y de un entorno donde el poder y el control se imponían, moldearon a una niña que desde temprano aprendió a desenvolverse entre límites rígidos y expectativas marcadas. En la escuela, quienes la conocieron recuerdan a una alumna correcta, aplicada, pero con un carácter distante. No era de esas jóvenes que buscan el centro de atención con risas fáciles, al contrario, tenía una mirada fría, casi impenetrable, que muchos compañeros mencionaron después como un rasgo distintivo. La adolescencia de Nair coincidió con el auge de las redes sociales, con la construcción de una identidad pública a través de fotografías, frases enigmáticas y publicaciones que comenzaban a delinear un personaje. En esas redes aparecía una joven segura, de mirada desafiante, con gestos que transmitían más orgullo que vulnerabilidad. Para muchos, esa era la máscara de alguien que sabía lo que quería, para otros, el reflejo de un vacío que aún no encontraba forma. Y en medio de ese tránsito adolescente, apareció en su vida un joven llamado Fernando Pastorizo. Fernando, nacido en 1997, un año antes que Nair, venía de una realidad diferente. Criado en una familia trabajadora, hijo de Gustavo y de Silvia, tenía una vida menos marcada por el poder o la jerarquía, pero atravesada por las dificultades económicas típicas de tantas familias argentinas. Era un muchacho simpático, abierto, de sonrisa fácil, que en el colegio y entre amigos se destacaba por su carácter sociable. Su pasión eran las motos, símbolo de libertad, de independencia, de juventud que busca escapar de las rutinas de un pueblo que muchas veces resulta asfixiante. El encuentro entre ambos se produjo cuando todavía eran adolescentes y desde el inicio estuvo marcado por una mezcla de atracción y conflicto.
No fue una historia de amor serena ni estable, sino más bien un vaivén constante de acercamientos y rupturas, de momentos de intensidad seguidos por silencios prolongados, de discusiones y reconciliaciones que parecían no tener fin. Quienes los rodeaban recordaban esa relación como algo turbulento, absorbente, que nunca terminaba de definirse. La frase ni juntos ni separados era la que mejor describía su dinámica. A medida que pasaban los años, la relación fue adquiriendo tintes cada vez más tóxicos. Los celos, las discusiones por mensajes, las publicaciones indirectas en redes sociales y los rumores que corrían en la ciudad alimentaban un círculo vicioso. Sin embargo, más allá de las peleas, había una fuerza que los atraía una y otra vez. Era una dependencia emocional que superaba la lógica, un vínculo que parecía destinado a la autodestrucción. En ese contexto, Nair comenzó la universidad. Decidió estudiar abogacía en Concepción del Uruguay, una elección que ella misma reconocería después no estaba motivada por pasión, sino por seguir un camino correcto, uno que su familia podía aceptar. Fernando, en cambio, no había seguido la misma ruta académica. Trabajaba en oficios, buscaba su lugar en el mundo de otra manera, con menos estructura pero con la misma necesidad de afirmarse como adulto. Esa diferencia entre ambos también alimentaba las tensiones, mientras ella proyectaba una vida universitaria y de estudios, él transitaba la inestabilidad de empleos eventuales. El contraste no los separaba, pero sí generaba discusiones. En el fondo, ambos estaban atrapados en la dificultad de crecer en un mundo donde las expectativas familiares, sociales y personales se mezclan con la intensidad de una juventud que no siempre sabe hacia dónde dirigirse. Y ese cóctel, cargado de emociones, se fue volviendo cada vez más peligroso. Las amistades de Fernando recordaban que él solía mostrar marcas de discusiones físicas. En algún momento, se habló de agresiones mutuas, de empujones, de escenas de violencia que superaban la mera pelea verbal. En el caso de Nair, algunos la describían como dominante, controladora, incapaz de tolerar el abandono. En el de Fernando, como un joven que no lograba cortar definitivamente un vínculo que lo atrapaba. En esa dinámica, ambos se retroalimentaban hasta el límite. La sociedad de Gualeguaychú, con sus calles tranquilas y su vida aparentemente serena, no era ajena a esos rumores. En ciudades pequeñas, los secretos nunca son completamente secretos. Todos sabían algo, todos sospechaban algo, pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. El 29 de diciembre de 2017 marcaría un quiebre. En la madrugada, la policía recibió la alerta de que un joven había aparecido tendido en una calle de tierra, junto a una motocicleta caída. 2 disparos habían terminado con su vida. Cuando los oficiales llegaron, confirmaron lo que parecía evidente: se trataba de Fernando Pastorizo. El arma utilizada, una pistola 9 milímetros, no era cualquier arma, era un arma reglamentaria, del tipo que solo la policía podía portar. Enseguida, la sospecha se posó en Nair, la hija del oficial Marcelo Galarza. Pero para comprender cómo esa joven de 19 años terminó en el centro de una escena del crimen, hay que volver aún más atrás, a los silencios familiares, a las tensiones no resueltas, al peso de crecer bajo la sombra de un padre policía y a la presión de mantener una imagen que no admitía fisuras. La vida de Nair estaba atravesada por esa tensión permanente entre lo que debía ser y lo que quería ser. En los días previos al crimen, las discusiones entre ella y Fernando habían alcanzado un punto límite. Mensajes agresivos, reproches constantes, una ruptura que parecía definitiva. Sin embargo, como tantas veces antes, la madrugada los encontró juntos.
Esa madrugada que sería la última para él y el comienzo de una pesadilla mediática para ella. Lo que vino después ya pertenece al terreno de la tragedia, la detención de Nahir, su confesión inicial, los giros en sus declaraciones, el juicio mediático que convirtió su rostro en la cara más reconocida de la crónica policial argentina. Pero este primer capítulo aún no entra de lleno en esa secuencia. Aquí lo importante es observar cómo dos vidas que parecían normales, dos jóvenes con futuro, terminaron atrapados en una dinámica oscura que arrastró a ambos hacia un destino irreversible. El caso de Nahir Galarza no es solo la historia de un crimen. Es también la radiografía de una sociedad que se vio reflejada en la violencia adolescente, en las contradicciones familiares, en la presión de las apariencias y en la fragilidad de los vínculos afectivos. Es la historia de cómo una relación tóxica puede transformarse en una tragedia que marca a toda una comunidad. Gualeguaychú nunca volvería a ser la misma después de aquella madrugada. Los titulares, los noticieros, los debates en redes sociales comenzaron a invadir cada rincón del país. Y en el centro de esa tormenta, el rostro frío e inexpresivo de una joven de 19 años que, sin derramar una lágrima, se transformó en el símbolo de un crimen inexplicable. Este es el punto de partida. La calma antes de la tormenta. La historia que comienza en la aparente normalidad de dos adolescentes y que se dirige, inevitablemente, hacia la tragedia. En el próximo capítulo, entraremos en los detalles de aquella madrugada fatídica, en el eco de los disparos que resonaron en la oscuridad, en la caída de la moto que quedó como testigo mudo, y en la primera escena de un drama judicial que cambiaría para siempre la manera en que Argentina observa la violencia juvenil. Capítulo 2. La madrugada del 29 de diciembre de 2017 amanecía con un calor húmedo, de esos que cubren de pesadez cada rincón de Entre Ríos en pleno verano. El silencio de las calles laterales de Gualeguaychú apenas era interrumpido por el zumbido de los insectos y el rugido ocasional de alguna moto que regresaba de un encuentro juvenil. Era una madrugada común, y sin embargo, esa aparente normalidad estaba a punto de ser destrozada por el sonido seco de dos disparos. Unos disparos que no solo cegarían una vida, sino que también abrirían un capítulo oscuro en la memoria colectiva argentina. Fernando Pastorizo y Nahir Galarza habían vuelto a encontrarse. Una vez más, después de las discusiones y de los intentos de ruptura, habían compartido horas juntos. El magnetismo de esa relación tóxica, que tantos testigos habían descrito como imposible de cortar, se había impuesto una vez más. La madrugada los encontró compartiendo la moto de Fernando, un símbolo de independencia y libertad que él tanto apreciaba y que ahora se convertiría en la escena final de su existencia. Los minutos previos al crimen son todavía objeto de especulación, reconstruidos a partir de mensajes, testimonios y las inconsistencias de los relatos posteriores de Nahir. Lo cierto es que la joven llevaba consigo un arma, la pistola 9 milímetros de su padre, reglamentaria, propiedad de la policía de Entre Ríos. La sola presencia de esa arma en sus manos abre un universo de preguntas. ¿Había sido un plan premeditado? ¿O la llevaba como un objeto de poder, como una herramienta de intimidación que terminó desencadenando lo irreversible? Lo que está claro es que aquel arma, custodiada en principio por la autoridad paterna, fue el instrumento que transformó una madrugada común en una tragedia. Era una víctima de las circunstancias, una joven manipulada por una relación violenta, ¿o era una victimaria consciente, capaz de matar sin remordimientos? Esa pregunta se transformó en el eje del caso y sería la que marcaría el rumbo del juicio. Lo cierto es que en ese diciembre de 2017, mientras la ciudad intentaba recuperar la calma después de la conmoción inicial, la vida de todos los involucrados ya había cambiado para siempre.
El nombre de Fernando quedó grabado en la memoria de sus amigos y familiares como el de un joven que no pudo escapar de una relación tóxica. El de Nair, como el de la primera mujer joven en Argentina condenada a prisión perpetua. Pero ese desenlace aún estaba lejos. Por ahora, lo único claro era el eco de los disparos en la madrugada y el inicio de una historia que atraparía a un país entero. El juicio estaba por comenzar, pero antes, la opinión pública ya había dictado su veredicto. La frialdad de Nair, su silencio en las audiencias iniciales, su rostro inexpresivo, habían generado una imagen difícil de revertir. Los próximos meses serían una batalla entre la fiscalía, decidida a demostrar la premeditación del crimen, y la defensa, empeñada en instalar la idea de una relación violenta. Lo que estaba en juego no era solo la vida de una joven y la memoria de una víctima, sino también la manera en que la sociedad argentina interpretaba la violencia de género, los vínculos tóxicos y la responsabilidad penal de los jóvenes. El caso de Nair no era solo un crimen. Era también un espejo oscuro donde un país entero comenzaba a observarse. El país comenzó a debatir sobre su culpabilidad, sobre la relación con Fernando, sobre si se trataba de un crimen pasional o de un acto premeditado. Las redes sociales estallaron en comentarios, dividiendo a la opinión pública entre quienes la veían como una joven fría y calculadora y quienes intentaban justificarla como víctima de una relación violenta. La investigación judicial se centró en reconstruir los últimos momentos de Fernando. Los mensajes de WhatsApp entre ambos mostraban discusiones constantes, reproches, insultos, amenazas. Era la radiografía de una relación tóxica, de un vínculo envenenado que parecía condenado a la tragedia. Pero la clave estaba en los disparos, uno por la espalda, otro en el pecho. Para la fiscalía, esa secuencia demostraba que no había sido un accidente. Para la defensa, en cambio, había sido un acto desesperado. El caso de Nair Galarza se convirtió en un fenómeno mediático inédito. No solo por la violencia del crimen, sino porque era la primera vez en Argentina que una mujer tan joven quedaba acusada de homicidio con tanta exposición. Su figura generaba morbo y fascinación. La prensa reproducía cada detalle, cómo vestía, qué gestos hacía, qué frases escribía en redes sociales. Todo se analizaba como si fuera una pista más de un rompecabezas que nadie lograba completar. En ese contexto, Nair pasó de ser una joven anónima de Gualeguaychú a convertirse en un nombre conocido en cada rincón del país. Su frialdad, su belleza, su juventud y la brutalidad del crimen la transformaron en un enigma para la opinión pública. Sin embargo, los hechos materiales eran contundentes. El arma de su padre estaba en su poder, 2 disparos habían impactado en Fernando y no había señales de que él hubiera ejercido violencia aquella madrugada. La escena del crimen se transformó en un lugar de peregrinación para los curiosos. Vecinos, conocidos, periodistas se acercaban a observar el sitio donde todo había ocurrido. La moto caída, las marcas en la tierra, el recuerdo de los disparos en medio de la madrugada se convirtieron en símbolos de una tragedia que todavía nadie podía asimilar del todo. La familia Pastorizo quedó destrozada. Gustavo, el padre de Fernando, apareció en los medios con el rostro desencajado, exigiendo justicia, relatando el dolor de perder a su hijo de esa manera. Silvia, la madre, mostró la desesperación de una mujer que no logra comprender cómo la vida puede arrebatarse en segundos. Para ellos, la frialdad de Nair era incomprensible. No solo habían perdido a un hijo, sino que además tenían que enfrentarse a la actitud distante de quien lo había matado. Del otro lado, la familia Galarza intentaba sostener un muro de silencio. Marcelo, el padre policía,
quedó en el centro de las críticas por haber permitido que el arma estuviera al alcance de su hija. Yamina, la madre, se mostraba más protectora, intentando dar una imagen de apoyo a Nair. La división entre ambas familias era abismal. De un lado, el dolor de una pérdida irreparable, del otro, la defensa de una hija acusada de asesinato. Mientras tanto, la prensa nacional convirtió el caso en noticia de primera plana. Los noticieros mostraban una y otra vez las imágenes de Nair entrando a la comisaría, con jeans y remera, el cabello rubio atado, el rostro inexpresivo. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario detenerse en el impacto inicial en Gualeguaychú. La ciudad se convulsionó. En un lugar donde todos se conocen, la muerte de un joven a manos de la hija de un policía era un escándalo que rompía cualquier intento de discreción. Las calles se llenaron de rumores, las redes sociales ardían con comentarios, y los medios locales comenzaron a cubrir cada detalle. Muy pronto, la noticia saltó a la prensa nacional. El nombre de Nair comenzó a circular, y su rostro, con esa expresión inexpresiva y distante que tanto llamó la atención después, se volvió objeto de debate. Cuando la policía llamó a Nair, su reacción sorprendió a todos. Con una calma que muchos describieron como inquietante, confesó haber disparado. No mostró arrepentimiento visible, no se quebró, no intentó disimular. Sí, fui yo, habría dicho en ese primer encuentro, aunque luego sus versiones cambiarían con frecuencia. Esa frialdad, interpretada como falta de emociones, sería uno de los factores que más marcaría la percepción pública del caso. El contraste era brutal, una víctima tendida en la calle, un joven recordado por sus amigos como alegre y lleno de vida, frente a una victimaria de 19 años que se mostraba incapaz de derramar una lágrima. Ese contraste alimentó la cobertura mediática, que no tardó en convertir a Nair en una figura mediática, no por glamour, sino por la crudeza del crimen y la inexpresividad de su rostro en cada aparición pública. Las versiones de Nair comenzaron a multiplicarse. Primero, admitió haberlo matado. Luego, aseguró que los disparos se habían escapado accidentalmente. Más tarde, afirmó que había sido víctima de una relación violenta y que los disparos fueron en defensa propia. Cada declaración parecía diseñada para abrir un nuevo camino, para cambiar el rumbo de la investigación. Fernando manejaba la moto y Nair iba detrás. La escena transcurrió en una calle de tierra, desierta, sin testigos presenciales. Allí, en ese tramo silencioso, se escucharon dos disparos. Uno impactó en la espalda de Fernando, el otro en el pecho. La moto se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó sobre el costado, quedando como un testigo metálico de la tragedia. El cuerpo de Fernando quedó tendido en el suelo, inmóvil, mientras la madrugada devoraba su último aliento. Ese momento, de apenas segundos, selló el destino de ambos. Para Fernando, la muerte violenta en plena juventud. Para Nair, el inicio de un camino que la llevaría a convertirse en el rostro más discutido de la crónica policial argentina. El contraste era brutal, una víctima que apenas comenzaba a vivir, y una victimaria de tan solo 19 años que, con un gesto aparentemente frío, había accionado el gatillo de un arma que nunca debió estar en sus manos. La primera en enterarse de la tragedia fue la propia ciudad. La noticia se propagó rápidamente, un joven muerto en circunstancias confusas, hallado junto a su moto en una calle de Gualeguaychú. La policía acudió al lugar, levantó el cuerpo y encontró los casquillos que confirmaban lo evidente: había sido un homicidio. No era un accidente, no era una caída fortuita de motocicleta. Había dos disparos y un arma que, poco después, sería identificada como perteneciente al arsenal reglamentario de un oficial de policía.
En ese momento, la sospecha comenzó a tomar forma. No eran necesarios demasiados cálculos para conectar las piezas. El arma pertenecía al padre de Nair. El joven muerto era la pareja intermitente de su hija. Las miradas se dirigieron de inmediato hacia ella. La historia de las discusiones entre ambos, conocidas por los círculos de amigos y familiares, reforzaba la sospecha. En menos de 24 horas, Nair sería detenida. No estás escuchando solo, miles lo hacen contigo. Únete, suscríbete. Capítulo 3. El eco de los disparos aún resonaba en la memoria colectiva de Gualeguaychú cuando comenzó a gestarse el siguiente acto de la tragedia, el juicio. El caso había dejado de ser un asunto policial para transformarse en un espectáculo mediático, seguido de cerca por noticieros, portales digitales y programas de televisión de todo el país. El rostro de Nair, con esa inexpresividad perturbadora que parecía desafiar cualquier intento de empatía, se había convertido en la imagen repetida una y otra vez en cada pantalla. Pero lo que estaba en juego no era solo su destino personal, era también el debate de toda una sociedad que intentaba comprender cómo una joven de 19 años podía haber cometido un crimen tan brutal. El proceso judicial comenzó rodeado de un clima de tensión absoluta. El tribunal debía decidir si el asesinato de Fernando Pastorizo había sido un hecho impulsivo, producto de una relación conflictiva, o si se trataba de un homicidio doblemente agravado, con la máxima condena que la ley argentina podía imponer, la prisión perpetua. Desde el primer día, la sala se colmó de periodistas, familiares, curiosos y abogados. Era un escenario en el que cada palabra, cada gesto y cada silencio se analizaba como si fuera una pieza clave de un rompecabezas macabro. Nair llegó al juicio custodiada, con el cabello rubio cuidadosamente ordenado, vestida con sobriedad, evitando cualquier expresión. Esa misma inexpresividad, que algunos interpretaban como frialdad y otros como una estrategia de defensa, sería uno de los ejes de la cobertura mediática. Frente a ella, la familia Pastorizo se sentaba con el dolor tatuado en el rostro. El contraste era brutal, de un lado, la serenidad casi inexplicable de la acusada, del otro, la desesperación incontenible de quienes habían perdido a un hijo. El juicio de Nair Galarza no solo resolvió el destino de una persona, también dejó al descubierto las grietas de un país entero. Las grietas en la manera en que se entienden los vínculos, la violencia, el poder de las armas y la responsabilidad penal de los jóvenes. Fue, y sigue siendo, un espejo oscuro que obliga a mirar de frente una verdad incómoda, que detrás de la apariencia de normalidad, incluso en los pueblos más tranquilos, pueden esconderse tormentas capaces de arrasar con todo. La familia de Fernando lloraba, abrazándose, aliviada por una justicia que sentía necesaria aunque nunca suficiente. La familia Galarza, en cambio, se hundía en el silencio, enfrentando la realidad de que su hija pasaría décadas tras las rejas. Nair escuchó la sentencia sin cambiar el gesto. Ni una lágrima, ni un temblor. Su rostro se mantuvo inmutable, como si la condena de prisión perpetua no hubiera logrado penetrar la coraza de frialdad que la acompañaba desde el inicio. Esa imagen fue la que recorrió todos los medios del país, una joven rubia, de apenas 20 años, escuchando la sentencia más dura de la justicia argentina sin que su expresión revelara nada. La noticia se expandió como un rayo. Portales, noticieros y radios repitieron una y otra vez el veredicto. El país entero debatía. Para muchos, era un acto de justicia ejemplar. Para otros, una demostración de cómo la sociedad castigaba con más dureza a una mujer joven que a tantos hombres que habían cometido crímenes similares.
El caso trascendió las fronteras del derecho penal y se convirtió en un fenómeno cultural, en un espejo donde se reflejaban las tensiones de una sociedad dividida entre la necesidad de justicia y los debates sobre género, violencia y juventud. En la cárcel, Nahir se transformó en una figura de fascinación. Sus cartas, sus entrevistas posteriores, sus declaraciones en redes a través de terceros mantenían viva la controversia. Algunos la seguían viendo como una manipuladora sin remordimientos. Otros, como una víctima de un contexto que nunca pudo controlar. Pero lo cierto era que la justicia había hablado: prisión perpetua. Los psicólogos forenses que declararon durante el juicio coincidieron en que Nahir tenía una personalidad narcisista, con tendencia a la manipulación y falta de empatía. No se encontraron signos claros de trastornos psiquiátricos graves que pudieran eximirla de responsabilidad penal. Esa conclusión fue determinante para el tribunal: no había incapacidad, no había inimputabilidad. Había plena conciencia de sus actos. La defensa intentó jugar la carta de la juventud. Nahir tenía 19 años, apenas ingresando a la adultez. Sus abogados insistieron en que debía considerarse su inmadurez, su vulnerabilidad en el marco de una relación conflictiva. Pero la fiscalía fue implacable: la edad no eliminaba la responsabilidad. Al contrario, subrayaron que había utilizado un arma de fuego con total conocimiento de su poder letal, que había disparado no una, sino 2 veces, y que después había intentado manipular las versiones para eludir la condena. A medida que el juicio avanzaba, la tensión aumentaba. La sala se llenaba de silencios incómodos cada vez que la madre de Fernando rompía en llanto. Los medios transmitían en vivo las salidas y entradas de Nahir, analizando cada prenda de ropa, cada peinado, como si fueran símbolos de una mente que el público no lograba descifrar. Era un espectáculo macabro en el que la justicia y el morbo se entrelazaban. Finalmente, llegó el momento de los alegatos. La fiscalía pidió la condena por homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja y por el uso de un arma de fuego. La defensa insistió en la teoría de la violencia de género y en el carácter accidental de los disparos. El tribunal se retiró a deliberar, consciente de que la decisión sería histórica. El 3 de julio de 2018, se dictó sentencia. Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizo. Con apenas 20 años, se convirtió en la mujer más joven en la historia argentina en recibir esa condena. La sala explotó en reacciones. La defensa replicó que los disparos habían sido producto de un forcejeo, que Nahir no había buscado deliberadamente la muerte de Fernando, que la situación se había desbordado en segundos. Nahir, sentada en el banquillo, escuchaba cada testimonio sin inmutarse. Esa frialdad generaba indignación en el público. Mientras los familiares de Fernando lloraban desconsolados, ella mantenía la mirada fija, sin lágrimas, sin temblores, sin gestos que revelaran vulnerabilidad. Los medios la retrataron como una chica de hielo, como una figura inexpresiva que parecía incapaz de dimensionar la gravedad de lo que estaba en juego. En medio del juicio, las declaraciones de Nahir comenzaron a cambiar una y otra vez. Primero había confesado el crimen, admitiendo haber disparado. Después aseguró que había sido un accidente. Más tarde afirmó que había sido víctima de una relación violenta y que había actuado en defensa propia. Finalmente, incluso deslizó la posibilidad de que otra persona estuviera involucrada. Esa serie de versiones contradictorias debilitó su credibilidad ante el tribunal y reforzó la idea de que intentaba manipular el relato según le convenía. La opinión pública seguía cada detalle con una mezcla de morbo y fascinación.
Los programas de televisión discutían las frases de Nair, los análisis psicológicos, su lenguaje corporal. Algunos la comparaban con casos internacionales de mujeres jóvenes involucradas en crímenes mediáticos. Otros la criticaban duramente, señalándola como fría, calculadora y carente de remordimientos. En las redes sociales, la discusión se volvía feroz, había quienes pedían la condena máxima y quienes intentaban instalarla como víctima de una sociedad machista. La fiscalía comenzó presentando pruebas contundentes. El arma homicida pertenecía a Marcelo Galarza, padre de la acusada, y estaba registrada como reglamentaria de la policía de Entre Ríos. El peritaje balístico confirmó que esa pistola había disparado las balas que impactaron en la espalda y el pecho de Fernando. No había dudas sobre la procedencia del arma ni sobre la autoría de los disparos. La pregunta era si esos disparos habían sido accidentales, defensivos o premeditados. Los testigos comenzaron a desfilar uno tras otro. Amigos de Fernando contaron que él solía aparecer con moretones, que hablaba de discusiones constantes con Nair, que incluso había mencionado agresiones físicas. Algunos declararon que la relación estaba plagada de violencia y manipulación, que era un vínculo tóxico del que Fernando intentaba salir sin éxito. En paralelo, otros testigos recordaron la obsesión de Nair por mantener el control, por no aceptar la ruptura, por mantener a Fernando atado a una relación que parecía no tener salida. Los mensajes de WhatsApp entre ambos fueron exhibidos como prueba clave. Eran cientos de conversaciones que revelaban insultos, amenazas, reclamos. Un lenguaje cargado de hostilidad que mostraba el nivel de toxicidad de la relación. La fiscalía los utilizó para demostrar que no se trataba de un vínculo estable, sino de una dinámica destructiva que había escalado hasta la violencia mortal. La defensa, en cambio, intentó utilizarlos como prueba de que Nair era víctima de maltrato psicológico y físico, que había actuado bajo presión y miedo. Pero la clave estaba en los disparos. El primero, por la espalda. El segundo, en el pecho, cuando Fernando ya había caído. Esa secuencia, según la fiscalía, era la prueba irrefutable de que no se trataba de un accidente. Disparar por la espalda es disparar con intención de matar, afirmó uno de los fiscales, subrayando que la víctima no había tenido posibilidad de defenderse. Capítulo 4. El eco del nombre de Nair Galarza no se apagó con la sentencia. Al contrario, fue en ese instante, cuando la justicia la condenó a prisión perpetua, que la historia trascendió definitivamente la esfera judicial para instalarse en el corazón mismo del debate social argentino. La pregunta ya no era únicamente por qué había disparado, ni siquiera si merecía la pena máxima. La pregunta se amplió, se desbordó y comenzó a interrogar a la sociedad entera. ¿Qué decía este caso sobre la juventud, sobre los vínculos, sobre el poder de las armas, sobre la violencia y sobre los modos en que los medios de comunicación amplifican hasta el extremo la tragedia? El rostro inexpresivo de Nair, repetido en cada noticiero, se transformó en un símbolo. No de inocencia, no de belleza, no de arrepentimiento. Fue un símbolo incómodo, perturbador, que obligaba a pensar en la frialdad de una generación que parecía crecer rodeada de pantallas, de redes sociales, de imágenes cuidadosamente editadas para proyectar poder e indiferencia. La sociedad se preguntaba si Nair era un caso aislado o el reflejo extremo de una juventud atrapada en relaciones tóxicas, en contextos familiares contradictorios, en presiones sociales imposibles de sostener. Los medios de comunicación jugaron un papel central. Desde el primer momento, el caso se cubrió como un espectáculo. Cada gesto de Nair fue analizado con lupa, la ropa que usaba en las audiencias, el modo en que se acomodaba el cabello,
la ausencia de lágrimas, las frases publicadas años atrás en sus redes sociales. Nada escapó a la lupa mediática. Y ese enfoque, más que explicar, alimentó un morbo colectivo que parecía insaciable. La televisión necesitaba un personaje y Nair encajaba a la perfección en el rol de chica fría y letal. El caso Galarza nos recuerda que la violencia no surge en un vacío. Se construye en los vínculos, en los silencios familiares, en las presiones sociales, en las omisiones del Estado. Y cuando finalmente estalla, arrasa con todo, con la vida de la víctima, con el futuro de la victimaria, con la calma de una ciudad y con las certezas de un país entero. La convirtió en espejo, en mito, en advertencia y en objeto de morbo. Y en ese proceso, quizás, se perdió de vista lo esencial: un joven de 20 años fue asesinado de manera brutal y su familia quedó marcada de por vida. El dolor de los Pastorizo, aunque presente en cada audiencia y en cada entrevista, quedó en segundo plano frente a la fascinación mediática por la victimaria. El caso también reveló la fragilidad de la intimidad en la era digital. Los mensajes de WhatsApp, las publicaciones en redes, las fotos personales se transformaron en pruebas judiciales y en material de consumo mediático. La vida privada de dos jóvenes se expuso como si fuera un espectáculo, desnudando hasta el más mínimo detalle de su relación. Esa exposición abrió un nuevo debate: ¿dónde termina el derecho a la información y dónde comienza la violación de la intimidad? Con el paso del tiempo, el caso Galarza se consolidó como uno de los crímenes más mediáticos de la historia argentina reciente. No por la complejidad de la investigación, ni siquiera por la brutalidad del hecho, sino por lo que representó en el imaginario colectivo. Fue un espejo incómodo que obligó a mirar de frente temas que la sociedad prefería evitar: las relaciones tóxicas, el acceso a las armas, la responsabilidad penal juvenil, el rol de los medios y la fascinación morbosa por el crimen. Hoy, cada vez que se menciona el nombre de Nair, el país recuerda aquella madrugada de diciembre, la moto caída en una calle de tierra, el cuerpo de Fernando tendido en el suelo, los disparos que rompieron el silencio de la ciudad. Pero también recuerda el juicio, las lágrimas de la familia, la frialdad de la acusada, la sentencia perpetua. Y sobre todo, recuerda el debate que se abrió y que sigue abierto: cómo una historia personal puede transformarse en un espejo oscuro de toda una sociedad. Los defensores de la condena argumentaban que la edad no eximía la responsabilidad. Quienes la cuestionaban señalaban que se trataba de un castigo ejemplarizante, cargado de simbolismo, más que de justicia equilibrada. En este punto, la discusión se volvió filosófica y social. ¿Qué significa justicia en un caso como este? Para la familia de Fernando, justicia era la perpetua. Para quienes analizaban desde el exterior, justicia era también preguntarse por qué una joven llegó a ese punto, qué condiciones sociales, familiares y emocionales alimentaron esa tragedia. El caso obligó a mirar más allá de los hechos concretos y a interrogar las raíces de una violencia que, aunque extrema, no surgió de la nada. En las cárceles argentinas, la figura de Nair también generó repercusiones. Su juventud, su apariencia física y su notoriedad mediática la convirtieron en un objeto de atención incluso detrás de los muros. Hubo cartas, pedidos de entrevistas, propuestas de matrimonio enviadas desde distintos puntos del país. El morbo seguía alimentando su figura. Y esa fascinación revelaba otra verdad incómoda: la sociedad no solo condena, también mitifica. En la delgada línea entre la repulsión y la atracción, la figura de Nair se instaló como un personaje que excedía su condición de presa. Pero quizás lo más perturbador fue el impacto cultural. Canciones, memes, ilustraciones, comentarios en redes sociales comenzaron a circular en torno a su figura.
El crimen se transformó en parte del imaginario colectivo, en una especie de ficción macabra que convivía con la realidad. Esa banalización del horror generó alarma entre especialistas en comunicación. El riesgo era que el asesinato de Fernando Pastorizo, un joven de carne y hueso, quedara opacado por la construcción mediática de un personaje que parecía escapar de la justicia para convertirse en ícono. La pregunta, entonces, no es solo quién fue Nahir Galarza, sino qué hizo la sociedad con su figura. Otro tema que emergió con fuerza fue el de las armas. El hecho de que Nahir hubiera accedido a la pistola reglamentaria de su padre reveló las fisuras de un sistema que no siempre controla adecuadamente el uso y la custodia de los arsenales policiales. La presencia de armas en los hogares, especialmente en familias donde uno de los integrantes pertenece a una fuerza de seguridad, comenzó a ser discutida como un riesgo latente. La pregunta que se instaló fue inevitable: ¿cuántas tragedias pueden evitarse si las armas no están al alcance de los jóvenes? El arma de Marcelo Galarza no era solo un objeto, era un símbolo del poder, de la autoridad y de la fragilidad de los límites entre la ley y la violencia. La cuestión de género también atravesó todo el debate. En un país donde la violencia contra las mujeres era y sigue siendo un problema urgente, el caso de Nahir introdujo una paradoja perturbadora. Por primera vez, la victimaria era una joven mujer. Algunos sectores intentaron ubicarla como víctima de una relación violenta, mientras otros la señalaron como victimaria consciente, que utilizó su posición y su vínculo con Fernando para manipularlo hasta llevarlo a la muerte. El feminismo argentino se dividió frente a su figura. ¿Era Nahir una víctima de violencia de género que reaccionó de manera extrema, o era una joven con rasgos narcisistas que decidió matar sin remordimientos? Esa discusión reveló las tensiones internas de un movimiento que crecía con fuerza en esos años y que, a partir del caso, tuvo que enfrentar sus propios dilemas. La juventud quedó también en el centro de la escena. Nahir tenía 19 años cuando cometió el crimen y 20 cuando fue condenada. Era la condenada más joven a prisión perpetua en la historia argentina. Esa condición generó un debate inevitable: ¿hasta qué punto un joven de esa edad comprende plenamente la dimensión de sus actos? ¿La prisión perpetua debía aplicarse de manera tan contundente, sin margen de reconsideración? El contraste era brutal. Mientras la familia Pastorizo lloraba a su hijo asesinado, los medios explotaban la imagen de Nahir, generando un fenómeno de fascinación y repudio a la vez. La cobertura mediática convirtió el juicio en una novela transmitida en capítulos diarios, donde el drama, el dolor y la tragedia se transformaban en espectáculo. Ese enfoque abrió una nueva discusión: ¿hasta qué punto los medios contribuían a banalizar la violencia? ¿No se corría el riesgo de que la figura de Nahir terminara siendo mitificada, convertida en ícono pop del crimen, en lugar de ser recordada únicamente como una homicida? En paralelo, el caso puso en evidencia la discusión sobre las relaciones tóxicas en la juventud. La historia de Nahir y Fernando se construyó sobre una base de celos, manipulación, discusiones constantes, reconciliaciones fugaces y un magnetismo destructivo. Esa dinámica, tan común en muchas parejas adolescentes, se volvió un espejo inquietante para padres, educadores y jóvenes de todo el país. El caso obligó a mirar de frente una realidad que a menudo se esconde: las relaciones violentas no comienzan con golpes evidentes, sino con pequeños gestos de control, con la imposibilidad de cortar un vínculo, con la dependencia emocional que atrapa y destruye. Los especialistas en psicología comenzaron a hablar de los vínculos tóxicos con más fuerza que nunca. El término, que hasta entonces parecía reservado a charlas privadas o programas de entretenimiento, se instaló en el discurso público como una categoría central.
La pregunta era cómo educar a los adolescentes para identificar los signos de una relación dañina antes de que sea demasiado tarde. En ese sentido, el caso Galarza no fue solo un crimen, fue también un punto de inflexión en la manera en que la sociedad argentina comenzó a hablar sobre los vínculos juveniles. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene puede ser más oscuro de lo que imaginas.